Bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os presento en el canal algo muy grande, seguramente lo más grande que se haya realizado en Trenching World. No vais a ver en YouTube nada parecido a esto. Nos ha costado mucho tiempo, trabajo y esfuerzo realizarlo, solo para que lo podáis disfrutar aquí, en JC Trenes. ¡Comenzamos! El tren del desierto o del hierro de Mauritania es el tren más largo del mundo. Operando desde 1963, con una longitud en su recorrido de 700 kilómetros, se trata de un medio de transporte que conecta las minas de hierro de Zouérat, situadas en lo profundo del Sáhara, con el puerto de Nouadhibou, situado en la costa atlántica. Para Mauritania su importancia es vital, ya que su economía depende en buena parte de la exportación de este hierro. El tren puede llegar a medir 3 kilómetros de longitud y transportar cerca de 20.000 toneladas en cada viaje. Es el tren más largo y pesado del mundo y puede que sea el más peligroso también. Los pasajeros que no tienen posibilidad de pagar un billete se suben en los vagones de carga llenos de mineral y atraviesan el desierto a bordo de ellos durante un trayecto de más de 20 horas con temperaturas que exceden los 40 grados durante el día y que pueden llegar a descender a 5 grados bajo cero durante la noche. Los peligros que conlleva viajar en este tren serían sufrir un golpe de calor o deshidratación por el calor del día, morir de congelación por el frío de la noche, problemas pulmonares por respirar el polvo de hierro, o caer desde el vagón quedando a merced del desierto en caso de sobrevivir a la caída. Hoy en JC Trenes vamos a tratar de emular tan peligroso viaje. El vídeo que vais a ver es el resultado de muchas horas de trabajo y de varios días de pruebas. Tuvimos que buscar un lugar acorde a las características de la prueba y elegimos Sherman Hill, ya que nos pareció un lugar adecuado debido a que tenía un gran apartadero y sitio suficiente como para poder realizar las maniobras. Se ha tenido que recrear la locomotora expresamente para este vídeo a fin de que la experiencia sea lo más fiel a la realidad. La librea ha sido labor del Riel del Gaming. Desde este canal queremos agradecer su labor y os podéis pasar por el canal ya que su trabajo es espectacular. Debo agradecer también, como siempre, la labor de mi suscriptor y ayudante Felipe Lipe, que es el artífice de este proyecto y que me ha ayudado en la labor del mismo. Tuvimos que calcular la relación potencia-peso para poder arrastrar la composición que hemos ideado, teniendo que acoplar un total de 12 locomotoras. El motivo por el cual hemos tenido que poner tantas locomotoras y que no se asemeje tanto a la realidad en ese sentido es que cuando las pruebas pusimos la cantidad ingente de vagones que lleva este tren, nos dimos cuenta de que el nuestro tenía al menos 1 kilómetro más de longitud y el doble de peso. Otro aspecto importante a tener en cuenta es que el verdadero tren del desierto apenas tiene desnivel y en Sherman Hill tenemos que afrontar una rampa del 1,5%. Hemos elegido la SD70 ACE porque es la locomotora que tiene más esfuerzo de tracción en la salida, mientras que la ES44 AC tiene mejor rendimiento en la carrera, por lo que en principio la descartamos. La AC4400 CW, que tiene la creencia errónea de ser la locomotora más potente, ciertamente es la que menos rendimiento ofrece, aunque sea la que más caballos de potencia posee, por lo que quedó descartada desde el primer momento. He tenido que idear la manera de poder unir 3 composiciones para poder hacer el tren, ya que no entraba en el apartadero. Se ideó un transporte alternativo para poder ir más rápidamente de una punta a la otra del tren y poder configurar las locomotoras ganando el mayor tiempo posible.
La preparación de esta prueba conlleva más de 1 hora de configuración, ya que no es posible grabar los avances en el juego. Al cargar las grabaciones que se realizaban, posteriormente daban infinidad de errores. Ya sabéis, el buen hacer de Dovetail. Vamos a pasar a configurar estas primeras locomotoras para que veáis que lo vamos a hacer tal cual lo hemos hecho en los vídeos tutoriales anteriores, prestando mucha atención y el máximo cuidado para que las configuraciones sean correctas. En esta primera esclava dejaremos los interruptores desconectados, las válvulas de control de freno en trail, inversor sin conectar, frenos en extracción y desconectado para el freno automático y en aflojado para el freno independiente. Radio desconectada y el control de las luces de testero se controla desde unidad acoplada a cualquier extremo. Hemos verificado que en todas las demás esclavas no tendremos que tocar nada más que la radio y el control de luces de testero, porque todo lo demás lo tenemos que dejar tal cual está. Por lo tanto, en esta locomotora desconectamos la radio y el control de luces de testero lo dejaremos en unidad sencilla o unidad intermedia. En esta otra locomotora, al ser líder, conectaremos los interruptores. Control de frenos en cut-out. Conectamos la palanca del regulador. Los frenos tal cual están. La radio conectada. Y el control de las luces de testero en controlando desde unidad acoplada en capó largo. Pasamos a configurar el grupo de locomotoras que va a encabezar la composición. Interruptores desconectados, las válvulas de control de freno en trail, inversor sin conectar, frenos tal cual están, radio desconectada y el control de las luces de testero se controla desde unidad acoplada a cualquier extremo. Siguiente locomotora. Desconectamos la radio y el control de luces de testero lo dejamos en unidad sencilla o unidad intermedia. Siguiente esclava, configurada exactamente igual que la anterior. Radio desconectada.
y control de luces de testero lo dejaremos en unidad sencilla o unidad intermedia. Y pasamos ya a configurar la locomotora más importante, la locomotora que va a llevar todo el peso de la composición y desde donde vamos a tripular este tren. Conectamos marcha del motor, campo generador y bomba de combustible. Control de frenos en Lead Cut In. Insertamos palanca del regulador. Los frenos vamos a aplicar el freno independiente. Y para ir ganando tiempo en el llenado de la tubería de frenos, vamos a aflojar el freno automático. Llevaremos la radio conectada. Hay que tener en cuenta que desde esta locomotora nos tenemos que comunicar con otras 3 líderes más que llevaremos a lo largo de la composición. Y dejaremos el control de las luces de testero en controlando desde unidad acoplada en capó largo. Este grupo de locomotoras ya estaría configurado y así lo haríamos haciendo con los demás grupos. La composición, longitud y peso final del tren sería de 12 locomotoras, 200 vagones, 31.250 toneladas y 3.540 metros. Bien, pues ya lo tendríamos todo dispuesto para salir. Tenemos tubería de aire y reserva a 90 psi y el rear por encima de 80 psi. Aquí podéis ver la longitud de la composición, la cual se sale del apartadero con creces. Y lo primero que haríamos para poder salir es conectar el sistema de radio para que todas las locomotoras líderes traseras estén conectadas con la de la cabeza. Conectamos el sistema y pasaríamos a realizar la prueba de la radio. Nos vamos al grupo de locomotoras más lejano y desde la ventanilla podemos observar que funciona perfectamente. Nos vamos hasta el siguiente grupo. Nos asomamos por la ventanilla y vemos que también funciona, por lo que la radio estaría correctamente conectada. Bien, pues ya estamos preparados para la salida, de modo que activamos el sistema de seguridad de hombre muerto, luces de testero en gran intensidad, luces traseras en tenue, 2 bocinazos largos, inversor hacia adelante y aplicamos solamente 2 muescas de regulador, potencia suficiente para salir con el tren. Cuando veamos que ganamos esfuerzo de tracción, iremos soltando el freno independiente poco a poco. Ya estamos saliendo sin ningún problema. Y acabamos de echar a rodar la composición más grande jamás creada en Trenching World. Comenzamos la marcha muy lentamente. Llevamos una composición muy grande que posteriormente mostraré en su totalidad.
acabamos de comenzar con nuestro recorrido, que obviamente va a ser más corto que el auténtico tren del desierto. No vamos a tardar 20 horas en llegar y tampoco vamos a realizar un recorrido nocturno. Como decía anteriormente, se trata de la composición ferroviaria más grande que se ha realizado hasta la fecha en Trams in World, al menos que tengamos registro de ello. Os dejo la ficha con los datos técnicos del tren para que podáis comprobar las características del mismo. Reconocemos hombre muerto. Nunca nadie en la historia de Trams in World ha realizado un tren similar, por lo que el vídeo que estáis viendo en este momento es único. No encontraréis en YouTube algo parecido y lo podéis ver aquí, en JC Trenes. Es por ello por lo que os pido que le deis un fuerte like al vídeo, suscribiros si aún no lo habéis hecho y activar la campana para recibir notificaciones de nuevo contenido. No estábamos ganando velocidad, por lo que hemos aplicado un punto más de regulador. Ya os he explicado en anteriores vídeos la importancia que tiene aprovechar bien cada punto de regulador y tratar de llevarlo con la menor cantidad de muescas posible. Sé que estáis pensando que aún no os he enseñado el tren completamente, pero quiero dejar un poco que el tren vaya cogiendo velocidad para mostrarlo completamente en todo su esplendor. Hemos dejado de ganar velocidad, por lo que vamos a subir otro punto el regulador. Vamos a ir aprovechando cada punto de regulador para que el régimen de las locomotoras sea el correcto. Ya tenemos una rampa de casi un 1% y vamos a tratar de llevar este tren tal y como lo haría un maquinista profesional. Y seguimos subiendo de velocidad hasta el límite de 15 millas por hora que tenemos hasta que nuestro tren salga por completo del apartadero. Aquí vemos que la cola del tren aún no ha salido del apartadero y hay que tener en cuenta que son más de 3 kilómetros de longitud lo que tiene este tren. Seguimos la marcha manteniendo la velocidad. De momento resulta sencillo mantenerla. Pero durante el viaje veremos qué es lo que nos depara el recorrido según vayan sucediéndose las características de la vía. Más adelante tendremos un tramo en pendiente, por lo que tendremos que probar la eficacia del freno dinámico de este tren, cargado con más de 31.000 toneladas de peso. Bien, continuamos con nuestro recorrido. He cortado el vídeo porque si no se haría eterno debido a la velocidad que llevamos. Y a modo de información os comento que el tren de hierro real puede alcanzar los 2,5 kilómetros de longitud, consta de 4 locomotoras EMD de 3.300 caballos de potencia y de unos 200 vagones aproximadamente que pueden llegar a transportar unas 84 toneladas de mineral de hierro cada uno. En octubre de 2010, la compañía ferroviaria SNIM encargó un lote de 6 locomotoras EMD SD70 ACS con modificaciones especiales para poder operar en zonas de altas temperaturas, con mayor refrigeración en el cuarto eléctrico de la locomotora y el bloque del freno dinámico. Estas locomotoras son fieles a las que hemos recreado para este vídeo.
Además de la función para la que fue concebida el tren del desierto, que es transportar hierro hasta zonas portuarias, sirve también de medio de transporte a los lugareños e incluso a turistas que suben a los vagones y viajan sentados sobre la carga. Las carreteras que conectan con Zuerat no siempre son visibles ni están en el mejor estado por culpa de las tormentas de arena, lo que obligaría a numerosos habitantes de las zonas más aisladas de Mauritania a dar rodeos de cientos de kilómetros para poder conectarse con el mundo más allá de las ciudades en las que viven y por las que no pasa ningún tipo de transporte ni medio de locomoción. De esta manera, la compañía ferroviaria SNIM permite el uso del tren para pasajeros, de tal forma que cuando el tren llega a Nouadhibou, se detiene unos 15 minutos en la entrada de la ciudad para que los pasajeros puedan bajarse. Posteriormente, el tren continúa hasta el puerto, donde descarga su mineral de hierro. El transporte con trenes tan largos resulta más rentables cuando dicho transporte se realiza para cubrir grandes distancias, como es el caso. Si se tuviera que trasladar en camión la cantidad de mineral de hierro que lleva nuestro tren, necesitaríamos al menos 60 camiones tipo tren de carretera, como los que se utilizan en Australia. Y mientras tanto continuamos subiendo de velocidad, llevamos las locomotoras al máximo de potencia. La rampa que tenemos que afrontar es ahora de un 1%. Y ahora ya sí, el momento que todos esperábamos, aquí lo tenéis. El tren más largo creado en la historia de Trains in War, con 12 locomotoras, 200 vagones y más de 3 kilómetros de longitud.
Continuamos con nuestro viaje a bordo de uno de los vagones de mineral de hierro, tal cual lo haría un pasajero en Mauritania. Y tenemos una rampa del 1,5%, lo que nos está limitando en gran medida la velocidad del tren. A pesar de contar con más de 51.000 caballos de potencia, arrastramos un tren tan largo y pesado que no nos es posible superar la velocidad de 20 millas por hora. A modo de información, os comento que el tren que hemos ideado lleva más caballos de potencia que uno de los barcos de mercancías más grandes del mundo, el clase AAA de Maersk Line. Seguimos con nuestra ruta y como podéis ver hemos subido la velocidad considerablemente, ya que el porcentaje de subida que afrontamos es algo menor. Y atención, porque a partir de este punto la vía va a cambiar totalmente y vamos a comenzar con el recorrido cuesta abajo. Y veremos si somos capaces de frenar este tren. Utilizaremos el freno dinámico como siempre y veremos si con eso es suficiente. Ya sabéis que llevamos más de 31.000 toneladas de peso, pero también llevamos 12 locomotoras para afrontar el descenso. A partir de la salida del túnel será cuando se empiece a notar más el gradiente. Vamos a ir reduciendo el regulador y lo que tenemos que tratar de hacer es llevar el tren por debajo de 30 millas por hora. Si habéis visto mis anteriores vídeos sobre la utilización del freno dinámico, ya sois conocedores de que este freno desarrollará su máximo esfuerzo por debajo de 30 millas por hora. Por lo que en una pendiente tan prolongada como esta y con tanto peso, no podemos ir por encima de dicha velocidad porque se nos podría descontrolar el tren y no habría forma humana ni mecánica de poder pararlo. Por lo que es importantísimo llevar el tren controlado en todo momento. Vamos aplicando ya poco a poco el freno dinámico. La pendiente no es muy fuerte.
Conseguimos bajar la velocidad a 30 millas por hora y seguiremos bajando un poco para mantener la velocidad entre 28 y 30 millas. Ya estáis viendo que no estamos utilizando el freno dinámico en su totalidad, mantenemos una buena velocidad y llevamos totalmente controlado el tren. Una vez más queda demostrado que con la configuración que explicamos en este canal para las locomotoras americanas y siguiendo nuestras indicaciones, no vais a tener ningún problema con la salida, circulación y frenado de dichas locomotoras, sea la composición que sea. Ya estáis viendo que con un tren fuera de lo común, si la configuración de locomotoras es correcta, no hay problema alguno. Y con esta demostración de autoridad bajo el manejo de este tren, nos trasladamos hasta Nuadhibu, donde daremos por finalizado este recorrido. Bien, pues estamos ya cerca de nuestro destino. Continuamos en pendiente con el freno dinámico aplicado y controlando el tren en todo momento. En ninguna ocasión a lo largo del recorrido el tren se me ha descontrolado. Seguimos aplicando el freno dinámico y vamos a ir bajando de velocidad el tren. Ya sabéis que estos trenes se frenan de esta forma, con el freno dinámico, y que solamente utilizaremos el freno automático cuando hayamos detenido el tren casi por completo. De modo que la aproximación va a ser lenta. Parar un tren de estas características podéis suponer que no es fácil. Ha sido un viaje de más de 2 horas de duración, eso sí, viaje que he tenido que cortar, ya que si no hubiese sido un vídeo eterno. Pero ya os digo que ha sido un viaje en el cual no ha habido ninguna incidencia y todo ha ido perfecto. A la hora de realizar este proyecto teníamos grandes dudas de que este tren fuese a funcionar. Realmente dudábamos si con tanto peso podríamos afrontar las rampas de subida. Dudábamos si podríamos controlar el tren con el freno dinámico en la bajada, pero ya os digo que el proyecto ha sido todo un éxito. Sinceramente me siento privilegiado de haber conducido este tren, repito, único en la historia de Trainsim World y que solo haré una vez para la consecución de este vídeo y que podáis disfrutarlo desde el canal. No sabéis lo orgullosos que estamos tanto Felipe Lipe como yo de que este proyecto haya sido todo un éxito después de tanto tiempo de trabajo y esfuerzo. Volvemos a la ruta. Ya estamos dentro del apartadero, que es muy largo.
El desnivel de la vía en estos momentos es mínimo. Seguimos con la aproximación. Ya está casi parado. Y ahora es cuando aplicamos el freno automático. Aplicación completa. Y ya hemos detenido nuestro monstruo. Objetivo cumplido. Vamos a bajarnos del vagón una vez que ya hemos llegado a nuestro destino. Y nada más. Ya solo me queda pediros, como siempre, que le deis un fuerte like al vídeo, suscribiros si aún no lo habéis hecho y activar la campana para recibir notificaciones de nuevo contenido. Un saludo y hasta pronto, amigos de los trenes.